Como siempre, queridos hermanos, me da mucho gusto saludarles. Hemos ya estado 4 cursos, 3 cursos y ha sido una bendición siempre el poder compartir la palabra juntos. Es siempre emocionante cuando comenzamos un estudio porque siempre llegamos con la expectativa de qué es lo que va a pasar y sobre todo en libros de la Sagrada Escritura que todos nosotros los hemos repasado varias ocasiones. El primer curso que nosotros pudimos compartir fue Teología del Antiguo Testamento, la teología bíblica, y fue un estudio muy interesante, un estudio que pudo edificar nuestros corazones y que abrió nuestras expectativas de que el estudio bíblico es algo necesario y muy importante. Porque decíamos que la teología bíblica es el estudio de la revelación de Dios, la forma en la que Dios se revela a sus criaturas y en la forma en la que Él se da a conocer a todas las personas y en este caso a nosotros, sus hijos. Pero después pasamos y fuimos a la teología de Romanos y en esa teología pudimos aprender o recordar que el apóstol Pablo siempre tuvo una enseñanza clara para todos sus oyentes. Incluso se le acusó en alguna ocasión que él era el culpable de formar una nueva religión, una religión diferente a la enseñada por el Señor Jesucristo. Por supuesto que esto no es así. Por supuesto que Pablo fue uno de los hombres que clarificó perfectamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Dios le hizo sentir a través de las Escrituras y a través de su revelación. Pablo lo expresó y nos dejó muy emocionados esa hermosa teología. Pero después comenzamos a estudiar otro aspecto y fuimos a la teología que le llamamos petrina. Algunos se sorprendieron para comenzar con el nombre teología petrina, pero esto significaba que era la teología de Pedro, el apóstol Pedro. Y como Pedro había sido un pescador y que dice la escritura de no mucho conocimiento, entonces nosotros pensamos que esa enseñanza iba a ser un tanto superficial, iba a ser un tanto deficiente y que a lo mejor no tendríamos mucho que aprender porque ya lo habíamos aprendido todo. Pues nos llevamos la sorpresa porque Pedro nos mostró muchísimas cosas que nosotros fuimos aprendiendo poco a poco. En esta ocasión queremos estudiar la teología de Juan. La teología, incluso Juan es conocido como Juan el Evangelista o Juan el Teólogo. Y Juan realmente, hermanos, también tiene muchísimas cosas que enseñarnos y hay cosas que necesitamos sí recordar, pero otras aprender. Necesitamos acercarnos entonces a las Sagradas Escrituras y ver lo que éstas nos muestran. Lo primero que quiero mencionar, queridos hermanos, es que lo que nosotros hemos de estudiar en este curso de 8 semanas es un acercamiento al Evangelio, el Evangelio de Juan. Un Evangelio por demás interesante y debo de mencionar que el Evangelio de Juan es totalmente diferente de los sinópticos, porque en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van llevando una enseñanza muy parecida y lo que uno dice lo clarifica el otro. Por eso se llaman sinópticos. La palabra sin significa junto y ópticos, una visión conjunta. Entonces, estos son los evangelios sinópticos. Juan lo hace de una forma diferente, pero queridos hermanos, es de sorprenderse porque la teología juanina es una teología totalmente profunda, interesante y clara. Recordemos algunos pocos detalles. Dice la Escritura que Juan fue uno de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Primero fue discípulo
de Juan el Bautista. Y él trajo a su hermano Jacobo. Esto es lo primero que nosotros podemos encontrar, que se convirtió en un discípulo de Juan y andaba con él tantas veces como podía, y en una ocasión se trajo a su hermano Jacobo. Ellos eran también pescadores, así como Pedro era pescador. Estos hermanos también eran pescadores y también tenían sus barcas propias, sus propias embarcaciones, y esto les daba la libertad de poder trabajar en alguna otra cosa o hacer algunas otras cosas. Pero lo primero es que era discípulo de Juan. Lo segundo es que podemos encontrar que su oficio era de pescador. Lo tercero que yo puedo observar, para no tardarme mucho en estos detalles con Juan, es que Juan, juntamente con Pedro y su hermano Jacobo, fueron parte de la enseñanza selecta de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo un grupo de personas que siempre estaban con él. Tuvo 12 discípulos, pero esos 12 discípulos, aunque siempre estuvieron con él, dentro de ellos hubo 3, Juan, Pedro y Jacobo. Y estos hermanos, en todas las ocasiones que el Señor Jesús aparece, ellos están. Incluso los llama aparte para orar, los llama aparte para darles algunas estrategias, y siempre estuvo con el Señor Jesús. Lo último que debo de mencionar en relación a este Juan es que él y su hermano eran conocidos como hijos del trueno. Ellos eran conocidos como hijos del trueno. En el Evangelio se menciona la palabra Boanerge. Sí, significa eso, hijos del trueno. Pero, hermanos, ¿por qué creen ustedes que se les atribuyó ese apodo? Porque era un apodo, precisamente por un carácter explosivo que ellos tenían. Nosotros hemos criticado mucho a Pedro porque decimos, es que Pedro era trabancado, Pedro era intrépido, Pedro era imprudente. Bueno, Juan y su hermano no andaban haciendo otra cosa. También tenían un carácter impulsivo, eran agresivos y sobre todo eran explosivos. Pero algo que es importante es que cuando fueron caminando con el Señor Jesús, Él fue transformando su carácter y su vida. Esto es algo importante para nosotros también, porque en el momento que nosotros conocimos al Señor Jesús, hermanos, nosotros veníamos trayendo ciertas situaciones de nuestro carácter y de nuestras actitudes, pero que a la hora de ir conociendo de nuestro Señor y de ir aprendiendo de las Sagradas Escrituras, ese carácter fue siendo modificado constantemente. Y esto es algo grande porque todos los que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo debemos ser transformados absolutamente. Me encanta Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, nosotros somos esa obra que Él está haciendo, pero no nos va a dejar como productos sin terminar, sino que nos va a dejar como productos terminados. De tal modo que este hijo del trueno que hoy vemos aquí, agresivo, violento, incluso ventajoso, porque en alguna ocasión junto con su hermano se acercaron con el Señor Jesús y le dijeron, Señor, quisiéramos que mi hermano y yo estuviéramos en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero los demás discípulos se enojaron porque ellos estaban de ventajosos, porque dijeron, bueno, nosotros somos mejores que los otros, y los otros se enojaron. Pero, queridos hermanos, este es el inicio de este estudio que tiene que ver con la teología de Juan. La teología tiene que ver con cuestiones que han de edificar nuestro corazón. Dicho esto, entonces diremos que nuestro estudio se va a centrar en el carácter de Dios, en el carácter de la persona de Jesucristo, sobre todo en los evangelios o en el evangelio. El evangelio de Juan es un evangelio hermosísimo. Quiero decirles, hermanos, que
si tuviésemos la oportunidad de estudiar este hermoso libro, no nos alcanzaría un año para estudiar los 21 capítulos. Es decir, cada versículo tiene verdades profundas. Cada versículo nos presenta cómo Dios está actuando en medio de los tiempos. Entonces, esta carta o este libro, este evangelio, es suficiente para que nosotros pudiésemos estudiar mucho tiempo. Si nosotros nos acercamos a las cartas parece que son un poquito más pequeñas. Una de ellas tiene 5 capítulos, otra 3 y otra solamente un capítulo. Pero entonces, hermanos, diríamos que las cartas no tienen tanto contenido. No, esas cartas van a expresar las necesidades y van a responder a las necesidades de la época en la que se escribió. ¿Y qué vamos a decir del Apocalipsis? Nosotros no vamos a tener un estudio profundo de Apocalipsis, pero sí lo vamos a mencionar porque el Apocalipsis es el colofón, es la parte climática de toda la enseñanza del apóstol Juan. Entonces, debemos nosotros de acercarnos a los evangelios, a las cartas y Apocalipsis, para poder entender toda esa riqueza de la palabra de Dios. Aunque, queridos hermanos, quiero decirles que me gustaría comenzar al revés. Me gustaría comenzar al revés. ¿Por qué me gustaría comenzar al revés? Bueno, porque quiero comenzar por lo último de nuestro evangelio. Lo primero que debo de mencionar sobre este asuntito es que el evangelio de Juan fue escrito entre los años 80 y 85 después de Cristo. Es decir, el Señor Jesús ya había muerto allá por el año 33, para este momento ya son 50 años que el Señor Jesús ya murió, ya resucitó, está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, como bien lo enseña la Escritura. Pero, ¿qué significa que fue escrito entre los años 80 y 85? Significa que el Evangelio de Juan fue escrito para la siguiente generación, para la segunda generación. La primera generación, los que habían andado con el Señor Jesucristo, ya casi todos habían muerto. Los que habían sido testigos presenciales de tantas cosas que nuestro Señor Jesús hizo, hermanos, ya para este momento del año 80-85, muchos de ellos ya no estaban, ya habían muerto. Pero entonces significa que estos hombres de segunda generación necesitan que alguien que estuvo en la primera generación les instruya, les diga, les clarifique. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Juan escribe a los judíos cristianos que están en Asia. Hago énfasis a los judíos. Él vino para los judíos cristianos, pero estos también tienen una característica. Ya están en la dispersión. Todos los creyentes de esa época, desde los años 65 y ahora pasando los 80 y el 85, están siendo perseguidos por causa de su fe. Todos los creyentes de esa época tuvieron que sufrir la persecución por su fe. De la misma forma, entonces Juan escribe a ellos, a cristianos, sí, convencidos, pero siempre tiene que estarles enseñando y recordando todo Jesucristo con él. ¿Por qué decía hace unos instantes que debemos estudiar al revés? Debemos comenzar nuestro estudio al revés. Quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 20. Juan tiene una crítica
que no tienen otros libros del Nuevo Testamento, ninguno de la Biblia. Cada uno tiene un propósito, solamente que Juan deja claro cuál es el propósito. No todos los libros de la Escritura tienen el propósito visible. Vayamos al capítulo número 20 y vayamos al versículo número 30 y 31. Con el número 31 sería suficiente, pero quisiera que tuviéramos la idea completa. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero estas señales, estas cosas, se han escrito y ahí está el propósito. Si usted está buscando cuál es el propósito de todo el evangelio, hermanos, aquí va a estar el propósito. Por eso se escribió cada versículo. Los 21 capítulos se escribieron solamente con un propósito. Presentar este propósito es importante. Y en este caso es un propósito doble y claro. ¿Cuál es el propósito? Pero estas se han escrito, número 1, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El propósito primario que tiene Juan es presentarnos que Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías esperado. Con Pedro tuvimos que esperar hasta Mateo capítulo 16 capítulos, y aquí, hermanos, nosotros lo vamos a ver desde la primera página, pero incluso al final nos dice que este era el propósito. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Número 1. Número 2, y que creyendo en él tengan vida, para que creyendo en él tengan vida. Estos son los dos propósitos que tiene nuestro evangelio. ¿Por qué lo presenta así Juan? ¿Por qué no lo puso en el prólogo? Bueno, tenía que comenzar con cosas muy fuertes, muy interesantes, pero cuando llega a esta sección, queridos hermanos, él quiere dejar muy claro que todo lo que escribió, versículo por versículo, capítulo por capítulo, sección por sección, era solamente enfatizar dos cosas. Número 1, que Jesús es el Cristo, es el Mesías, que el Señor Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, toda la carta todo el Evangelio y todas las cartas y todo lo que tiene que ver con Apocalipsis va a presentar la idea de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y si tiene que pensar Juan en este asunto de que Cristo es Dios, hermanos amados, lo primero que tiene que hacer es decir, Cristo es Dios, correcto. Entonces, vamos a hablar de la divinidad. Vamos a hablar de la divinidad. Y aquí, entonces, nosotros vamos a encontrar a través de todo el libro, todo el Evangelio, 7 señales para demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Escuchen bien cómo lo estoy diciendo. 7 señales para demostrar que Cristo, que nuestro Señor Jesús, es Dios. 7 señales. ¿Qué es una señal? La palabra en griego, la palabra señal en griego es semeion, semeion. Y es una forma, es una palabrita que tiene el sentido de apuntar a algo. Apunta a algo, señala algo. Si nosotros vemos
en nuestro evangelio, en cada una de las ocasiones que aparece la señal o algo que se va a convertir en la señal, entonces ese evento está apuntando directamente a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En los otros evangelios se llaman milagros. Y el milagro tiene el propósito de ver el poder, la grandeza de Dios. Pero la señal, el énfasis está en apuntar a la divinidad del Señor Jesucristo. Fíjense, queridos hermanos, que estamos en una época cuando Juan tiene que recordar el versículo número 11 y 12 del capítulo 1, que dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Juan está centrado en mostrar que cada uno de estos eventos importantes son señales de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno, cada uno. Se mencionan 7 señales. 7 señales, como vamos a ver en un momentito. Entonces, esta señal es la forma para decirle a la gente que Cristo es Dios, y eso tiene que quedar así. Esto debe de quedar muy claro. Y entonces, las señales son presentadas, queridos hermanos, en forma cronológica. Escuchen esto. Cada señal apunta a la siguiente. Cada señal tiene un propósito, y esa señal lanza a la otra. Una ocasión que termina esa y que tienen 2 señales claras, se pasa a la tercera, y entonces Juan presentó en su evangelio 7 señales de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ustedes ya están pensando cuáles son esas señales. Bueno, aquí en pantalla, hermanos, vamos a ver esas 7 señales. Vamos a verlas. No vamos a dedicarles tanto tiempo. Realmente podríamos tener 1 o 2 estudios solamente para enseñar acerca de las señales de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podríamos tardarnos mucho, pero yo quiero solamente sacar algunos detalles de cada una de estas cosas. Hay 7 señales, y la primer señal es cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. A ver, vamos a ver ese pasaje, hermanos amados, por favor. Capítulo número 2. Versículo número 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Escuchen esta palabrita, versículo 11. Este principio de señales, la primer señal, hizo Jesús en Caná de Galilea. Escuchen bien, por favor, hermanos. Manifestó, clarificó, dejó en descubierto todo el poder y toda la gloria de Dios. Recuerden que no solamente es milagro, es un milagro para los otros evangelios, pero para Juan aquí es una señal donde se ve toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo presentada en esta señal. Y dice: y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es esto? Nótenlo, por favor. Esta señal es un despliegue del poder de Dios. Claro que sí.
pero es una manifestación para que los discípulos sean los primeros en tener un encuentro con nuestro Señor Jesús. Dice, y creyeron en él. La palabra pisteu, creer, creyeron en él. Este primer evento, esta primer señal, tuvo como propósito que los discípulos fueran los primeros en entender lo que estaba pasando ahí. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Hermanos, tal vez muchos no creyeron. Tal vez muchos no creyeron, pero esta primera señal deja claro en las mentes de los discípulos quién era el Señor Jesucristo. Por eso no fue algo milagroso que Pedro en algún momento dijera, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, hermanos, ya habían pasado por esas señales. Ya ellos ya tenían clarito quién era el Señor Jesús, pero los discípulos lo aprendieron en esta primera señal. Vamos a la segunda. La primera señal es entonces esta de las bodas de Caná de Galilea. La segunda, el Señor Jesús sana al hijo de un oficial que es el rey en Capernaum. Y ahí, queridos hermanos, encontramos la sanidad. Encontramos la sanidad. A ver, vayamos por favor a 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, en el mismo lugar. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó, escuchen bien, en la primera creyó solamente el grupo de los discípulos, pero ahora creyó también un hombre que era un centurión, era un general del ejército. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Ahora acaba de creer. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el propósito que mencionábamos hace un ratito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida. Entonces, esto, hermanos, está sucediendo aquí y lo clarifica el versículo 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Otra vez. En cada una de las señales, la gente se va a ir convenciendo hasta que finalmente, cuando lleguemos a la última, tercera. Vamos rapidísimo. Ahora Jesús sana a un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Ahí se da otra vez la situación. Ahí se da rápidamente otra señal impactante. Pero ahí voy a ir hasta el versículo número 17. Y Jesús les respondió, mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los hijos aún más los judíos aún más procuraban matarle. Porque
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, queridos hermanos, en esta señal encontramos otro despliegue de toda la gloria de Dios. Y ahora encontramos a un hombre paralítico que sana, pero ahí se abre el abanico. Ahora ya lo comienza a mostrar, ya no solamente a los discípulos, sino que ahora bueno, ya lo hizo en segundo lugar con un centurión, con un general, y ahora lo hace con gentes enfermas. En el capítulo número 6 encontramos la número 4. Espero que ustedes vayan tomando nota de las 7 señales, porque me gustaría que en algún momento alguien las pudiese decir las 7. Las 7 señales en el Evangelio de Juan son las siguientes. La número 4, Jesús alimenta a la multitud. Y ahí, hermanos, son 5,000 personas que alimenta, pero esa multiplicación ya no fue con los discípulos, ya no fue por ahí aislado con un centurión, ya no fue solamente con un paralítico y unos cuantos que andaban por ahí. No, ahora ya lo hace abiertamente. Comenzó despacio, despacio, fue creciendo y ahora ya es muy visible. Juan capítulo 6, versículo 5 al 14. Pero yo llego hasta el versículo número 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿lo están viendo? ¿Están viendo? Verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En esta alimentación, queridos hermanos, alcanza una fama increíble, pero a él no le interesa la fama. Eso es importante para todos nosotros. A él no le interesa la fama ni le interesaba ser el rey de ellos en el sentido común. Sí es el rey soberano, por supuesto que lo es y siempre lo ha sido. Pero en este pasaje dice que ahora toda la gente, versículo 14, los 5,000 hombres, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sí estamos siguiendo, queridos hermanos, la forma progresiva de las señales, ¿verdad? Sí estamos viendo en la forma en la que Juan va presentando y va siguiendo en forma escalonada el modo en que el Señor Jesús fue mostrando su divinidad. Entonces, Juan se encarga de ir mostrando estos detalles uno por uno, por uno, por uno, por uno. Ahora, vamos al siguiente. Jesús camina milagrosamente sobre las aguas del mar de Galilea. Capítulo 6. También capítulo 6, pero ahora versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando. Y estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, si alguien quiere hacer la multiplicación está muy bien, un estadio mide 150 metros. Si alguien quiere hacer la multiplicación, lo puede hacer 25 o 30 por 150 metros. Vieron a Jesús andar sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban.
Y al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente ahora está viendo señal por señal, señal por señal, y ahora, hermanos, ya estamos ahora en la número 5 y a la gente ya no le queda duda de quién es el Señor Jesús, pero no termina ahí. Ahora sana a un ciego, ahora va a sanar un ciego, y el problema con el ciego, queridos hermanos, es que todos los fariseos comienzan rápidamente a cuestionar a este ciego de su sanidad. Le tienen que preguntar a sus padres, le tienen que preguntar a él, le tienen que decir qué fue lo que pasó. Verdaderamente fue un milagro, no lo creemos. Pero el ciego les dice que él realmente era un ciego y que no sabía qué había sido, pero que esto había sido una cosa muy grande, y ya en este momento están buscando al Señor Jesús para matarlo. Última señal, última señal. Busquemos, hermanos queridos, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 45. Esto es un poquito más grande, pero recuerdan ustedes a Lázaro, que es resucitado. Queridos hermanos, ¿quién podría haber resucitado a alguien sino solamente el Señor Jesús? Y esta señal, esto es el detonante. De aquí llevan a Cristo Jesús directamente a la cruz. De este momentito, chequen por favor, en este momento de la resurrección de Lázaro, toda la gente está por buscar al Señor Jesús para matarle. Y digo toda la gente en el sentido de las autoridades. Ya todas las autoridades, y le dice, pero no lo dejemos solo, no dejemos que esto continúe, porque si no, entonces todo el pueblo va a creer en él. Ellos mismos lo están diciendo. Es entonces cuando se cierra toda la pinza, cuando se cierra todo el asunto. Ya creyeron los discípulos, ya creyeron unas cuantas familias, unos cuantos enfermos, ya creyó una multitud. Ahora están espantados todas las autoridades, porque están diciendo, verdaderamente, este es Dios, y cuidado, porque todo mundo ya va a creer en él. En el capítulo número 11, Juan ya había logrado el propósito. ¿Sí me siguieron? ¿Sí siguieron el proceso? En el capítulo 11, Juan ya había logrado su propósito. Todo lo que viene después son cosas importantes, por supuesto, pero ya en el capítulo número 11, a la mitad justamente de su evangelio, ya nos ha mostrado cuál ha sido el objeto por el cual se ha escrito. Y entonces Juan ha logrado mostrar que a través de las señales, toda la gente en este momento ya tenían un concepto claro de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya tenemos un elemento importante. Ese propósito ya lo hemos expresado a través de un primer detalle, a través de las señales. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes saben cuántos yo soy aparecen en el Evangelio de Juan? ¿Alguien tiene idea? Yo soy, yo soy, yo soy. Él dijo en una ocasión, yo soy, y bueno, ahí está la lámina, Cristo es Dios,
Y es la segunda ocasión cuando lo muestra, pero ahora lo va a mostrar a través del yo soy. Y queridos hermanos, él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pero también nos dijo, vamos a la siguiente. Yo soy la luz del mundo. Vayan notando, por favor. El pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. ¿Esto qué? ¿Por qué los pasé muy rápido? Bueno, podríamos también estudiar esto con más detenimiento, pero hermanos, aquí me quiero detener solamente un segundito. La palabra que menciona aquí, yo soy, Cristo la dice, yo soy 7 veces. El pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Y antes de cualquier otro detalle, hace el énfasis, yo soy, yo soy. Él mismo está diciendo, yo soy. La palabra yo soy en griego es ego eimi, yo soy. Pero en hebreo es la palabra Jehová. Jehová. Es la palabra Jehová, es la palabra que normalmente la hemos traducido como Jehová, como Yahvé, y que los hebreos podían decir Adonai. Bueno, ahí está la transliteración, una Y, una H, una Y y una W. Yahvé. Yahvé es el nombre de Dios y que los judíos lo consideran como el nombre divino, porque recuerden ustedes que en una ocasión Moisés le pregunta, oye Señor, me estás mandando a predicar o a enseñar y a sacar al pueblo y me van a preguntar, ¿y quién te mandó? ¿O en qué autoridad vienes? Y tú les vas a decir, me envió el yo soy, me envió Jehová, me envió el eterno. Entonces en hebreo la palabra Yahvé, hermanos, que es el yo soy, no se traduce. Nadie puede decir yo soy. Él es, el otro es, los otros son, pero no yo soy. ¿Por qué? Porque nadie puede decir yo soy porque estaría diciendo que él es Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo en los 7 yo soy del Evangelio de Juan está diciendo yo soy Dios. Él se está autonombrando. Mucho se ha dicho que si el Señor Jesús estaba consciente de la divinidad, que si estaba consciente de que era Dios, hermanos, por supuesto que él estaba consciente, él sabía que él es Dios, el eterno Dios del Antiguo Testamento, es parte de la Divina Trinidad, 3 personas distintas en una sola divinidad. Y entonces, queridos hermanos, encontramos que el mismo Señor Jesús se está autocalificando Dios. Yo soy. ¿Por qué lo querían matar? Precisamente por esto, porque en la mente de un judío que siempre ha estudiado que Dios es uno, oye Israel, ¿recuerdan ustedes el Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, esa parte de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5 es muy importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ellos eran monoteístas. Ahora que alguien venga y diga que Él es Dios, era, hermanos, la locura más fuerte para ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo se está presentando como Dios. Vean ustedes, queridos hermanos, de la forma tan impactante que está presentando Juan su evangelio.
presentando en primer lugar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no hemos estudiado todo lo que tiene que ver con la cristología. Todavía no hemos entrado a la cristología. Estamos hablando solamente por la superficie, porque estamos hablando del propósito. Escúcheme bien, hermanos, no hemos salido y hoy no vamos a salir del propósito del Evangelio. No estoy profundizando nada todavía. Entonces Él es el pan de vida, el pan que alimenta, el pan que nutre. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, el único que puede iluminar. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Todas son imágenes del Antiguo Testamento. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la vid verdadera. Entonces Juan está interesado en presentar a Cristo como Dios y por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo, porque era un atentado a la fe de los judíos. Pero hermanos, tenía que decirse y se dijo. Juan está interesado en presentar a Cristo como Dios y hermanos, ahora lo ha dicho claramente, lo ha presentado. Yo no he querido salirme, solamente me he centrado en la parte de este propósito. Si nosotros profundizamos un poco más sobre esto, queridos hermanos, entonces habremos rebasado el propósito de esta primer clase. Y en esta primer clase solamente hemos tenido el objetivo de presentar el propósito. Y creo que en ustedes y en mí ya ha quedado claro cuál es el propósito por el cual se escribió este hermoso evangelio. Yo creo, queridos hermanos, que ya para este momento ustedes están emocionados y están diciendo, pastor, ojalá que nos ponga a leer el evangelio cuando menos unas 5 veces. Eso me sonó como una especie de amén. Bueno, hermanos, son 21 capítulos y entonces lo podemos leer unas 2 veces, pero que lo podamos disfrutar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el propósito y el propósito nos está jalando a meternos a todo el evangelio. En la siguiente ocasión, en la siguiente entrega, nosotros presentaremos ahora todo el contenido de este evangelio. Hoy solamente hemos llegado a entender el propósito. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Quiere leer el capítulo número 20, versículo 31? Jesús hizo muchas señales, pero estas 7. O sea, si usted pensó que solamente son 7, no son 7, pero en el evangelio menciona 7 y luego dice al final en el cierre, pero estas, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales. Hubo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Solamente está presentando 7. Solamente 7. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, ¿lo leen conmigo? 2, 3. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, fue un placer en esta hora acercarme juntamente con ustedes en este estudio de la teología juanina. La teología juanina es muy profunda y hermanos, quiero decirles que tengo un festín para los primeros 18 versículos que vienen para la siguiente lección. 18 versículos, un prólogo hermoso, pero es un festín.
me gustaría que todos pudiésemos estar estudiando juntos este prólogo. Ya estudiamos el propósito, ahora vayamos al prólogo. Que el Señor les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes y si hay alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto lo podemos compartir. Muchas gracias, Pastor Ismael. Es en realidad una presentación expositiva del Evangelio de Juan. Y vemos claramente al final de esta carta o de este Evangelio, este mensaje enviado a los hermanos, el propósito, que nosotros creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. Y es interesante ver las señales, es interesante ver los milagros que también son igualmente relatados en los otros evangelios, pero cómo tiene específicamente esta característica de presentar señales como un tipo de evidencias para los judíos que tendrían que reconocer en Cristo al Mesías enviado. Recordemos que todos los judíos sabían que había de venir un Mesías, pero cuando tuvieron a Cristo entre ellos, no lo reconocieron. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 11, pero también el versículo 10 dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y es interesante cómo desde la apertura de este evangelio hasta el cierre es la intención muy clara, que nosotros conozcamos a Cristo, que nosotros veamos a Cristo. Cada evento, cada señal, cada milagro, cada enseñanza, cada confrontación, cada matiz de la pasión de nuestro Señor Jesucristo tiene ese propósito, que nosotros conozcamos quién es Jesús, esa luz verdadera que alumbró al hombre que había venido a este mundo. Gloria a Dios por su palabra. Ahora, es tiempo, hermanos, de comentar, es tiempo de hacer nuestras primeras reacciones a este estudio, porque hay dudas durante esta clase. Naturalmente no fue una exposición de cada una de las señales, porque tardaríamos mucho, pero sí es necesario o era necesario que nosotros viéramos este primer matiz: señales, marcas, evidencias de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primer tarea o nuestro primer ejercicio, que es leer por lo menos 2 veces el Evangelio de Juan. Ese es, digamos, como la tarea de cada clase, leerlo 2 veces. Pero hay una tarea que queremos pedirle porque vimos que fue muy productiva desde la clase anterior, que fue por medio de preguntas. Quisiéramos pedirles, por favor, que en esta ocasión, no va a ser para el próximo viernes, sino para el próximo martes, ustedes puedan hacer 50 preguntas, 2 preguntas por capítulo, de 2 a 3 preguntas por capítulo, y con sus respectivas respuestas sobre Jesucristo. Preguntas que señalen a Jesucristo en este pasaje. El objetivo es que usted pueda encontrar las señales, las evidencias de Cristo. 50 preguntas. Esa es la tarea para el próximo martes, para que ustedes estén ya listos para ello. Ahora, entonces, vengan las preguntas. Hermanos, también les recordamos en este momento, ya si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer por medio del chat. Y si fuese necesario que usted quiera comentar y que todos lo escuchemos, también lo puede hacer por medio de su voz. Solamente levante su mano y yo puedo abrir su micrófono para que usted comente.
Entonces, la tarea, se la repetimos. Número 1 es leer 2 veces el Evangelio antes de cada sesión. 2 veces antes de cada sesión. 1. Número 2 es hacer 50 preguntas referentes a la persona de Jesucristo para el próximo martes. Solamente en el Evangelio de Juan. ¿Estamos claros con la tarea? El curso pasado nos dijeron, hermanos, yo no sabía que iba a haber tarea, pero sí es necesario que hagamos nuestra tarea para ir reforzando. Entonces, vayamos a las preguntas. Y una tercera tarea que nos pide el doctor Ismael es para el viernes investigar qué es el gnosticismo. Eso es muy sencillo, usted lo puede googlear. ¿Qué es el gnosticismo? Puede buscarlo en un libro de teología sistemática o un libro, un diccionario teológico, que también nosotros lo podemos compartir por medio del grupo de WhatsApp. No se preocupen. Es lo menos. ¿Quieren otras poquitas? Nosotros somos muy amables y les podemos dar más. Entonces, en todo el libro, 50 preguntas. Sí, hermana Dina, es en todo el libro. Muy bien, entonces viene la primera pregunta que nos hace nuestro hermano Moisés. Es muy buena porque nos dice, ¿aún se debe creer en milagros? Naturalmente sí. Sí, claro, absolutamente sí. ¿Recuerdas tú el pasaje que dice que Dios hace salir el sol para justos e injustos? ¿O recuerdas que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová? Es decir, cada que nosotros vemos un alumbramiento, cada que nosotros vemos un nuevo día, cada que nace un bebé, eso es milagro de Dios. La vida es un milagro de Dios. La salud es un milagro de Dios. Vemos su cuidado, vemos su poder, vemos su atención y aunque nosotros estamos muy acostumbrados a lo sobrenatural o a buscar cosas sobrenaturales, cosas que no podemos entender, vemos que alguna persona es resucitada y nosotros decimos, milagro. No, eso no es un milagro. La escritura nos muestra cuáles son los milagros del Señor y cómo Él se manifiesta de una manera cotidiana. Ahora, ¿el Señor obra milagros en cuanto a sanidades? Claro, por su perfecta voluntad, cuando Él gusta. No es una cuestión humana. Yo creo en las sanidades, no cuando el hombre dice, en este momento te declaro sanidad, porque no es una obra del hombre, sino es cuando Dios quiere sanar a una persona, Dios le quita la enfermedad que él tenía por su perfecta voluntad. Entonces, el milagro de una concepción, hay personas que durante muchos años han sido estériles, una pareja que no ha podido tener hijos, y el Señor responde a su oración y provee un bebé. Ese es un milagro. Entonces, yo creo absolutamente en los milagros de Dios, que Dios es providente, que Dios sostiene a su creación en el hueco de su mano, que Él está todo el tiempo haciendo milagros en nuestra vida. Entonces, espero responder tu pregunta. ¿Dios hace milagros hoy? Claro que sí, por su voluntad y cuando Él los quiere hacer, independientemente de lo que el hombre pueda confesar, proclamar, declarar o decir, no es una cuestión humana, es una cuestión absolutamente de la soberanía de nuestro Dios. Muy bien, viene una siguiente pregunta. Juan capítulo 11, Miguel, versículo 51
y 52 hacen referencia a que los gentiles también serían salvos. Tenemos que leer el pasaje porque es muy interesante tu pregunta en el entendido del orden de la salvación y la soberanía de Dios. Juan capítulo 11, versículo 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Es un asunto en realidad muy interesante porque recordemos que los judíos eran muy celosos en el sentido de la ciudadanía como pueblo de Israel. Pero en este caso se está hablando acerca de Jesús. Jesús en su muerte y el Evangelio de Jesucristo es para judíos y para gentiles. Recordemos que el pueblo elegido por Dios incluye no solamente a la familia o la descendencia de Abraham, sino todos aquellos que somos hijos adoptivos de nuestro Señor, por lo cual en ese sentido sí se habla de los que son de otra nación. Y esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también debemos comentar que están dentro de un concilio. Y son los fariseos quienes preguntan este detalle. ¿Por qué? Porque no es únicamente un tema doctrinal lo que se está tocando aquí, sino es un debate sobre la familia o el pueblo de Dios. Pastor Ismael, ¿iba a comentar algo? Una pregunta aquí, no sobre esto, sino me pareció interesante la pregunta de la hermana Gloria Janet. Dice que si cuando Cristo venga, hará más señales que las que hay. Quisiera que pudiésemos recordar que las señales apuntaban a la divinidad del Señor Jesucristo. Todas las señales apuntan a la persona del Señor Jesucristo. Todas, todas, todas. Ese era el único objetivo. No hay dos objetivos, tres objetivos, cuatro objetivos. Todos solamente apuntan a uno. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, hermanos, va a venir por los que lo estamos esperando y no necesitamos recibir una señal más para que estemos convencidos que es Él. La pregunta es que si va a haber más milagros. Bueno, toda la vida va a haber milagros que Dios quiere hacer cuando Él quiere hacerlos por su maravillosa voluntad. Pero en cuanto a señales, ya no hay necesidad de más señales porque ya sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y porque creyendo ya tenemos vida eterna en Él. Entonces, la pregunta específica, la respuesta específica es, ya no habrá más señales. Ok, es muy interesante en el sentido escatológico acerca de los últimos tiempos, porque muchas personas están esperando las señales de la venida o están esperando las señales de un Cristo. Ahora, hay muchos asuntos que nosotros profundizaremos porque Juan se dedica en sus cartas a hablar de los anticristos. Y es muy buena la pregunta en realidad, aunque preferimos no contestarla específicamente ahorita porque estaríamos avanzando a temas de otras clases. Entonces, sí, creo que la hemos de apuntar para que estén las señales de Cristo, las señales de los anticristos, lo podemos ver en primera de Juan, y cómo es necesario que nosotros conozcamos al verdadero Mesías y el tiempo de su venida. Muy, muy importante su pregunta, hermana. Muchas gracias. Ahora quiero regresar con Miguel. No sé si respondí tu pregunta. Porque el texto es muy claro. Habla acerca de todos los hijos de Dios
no específicamente el pueblo judío, a lo que los fariseos estaban refiriendo. Y es Caifás quien hace esta afirmación, que Jesús habría de morir el uno para rescatar a los muchos. Y es el mismo concepto que Pablo y Pedro utilizan en el aspecto de la muerte de Jesús, que el uno murió para rescatarnos a todos. Muy bien, muchas gracias. Hermanos, ¿alguna pregunta que tengan ustedes en cuanto a esta lección? Yo tengo muchas preguntas para ustedes, con el entendido que ustedes son expertos en la teología del Antiguo Testamento, para preguntarles acerca de el pan de la propiciación, acerca de la puerta de las ovejas, acerca de la vid. ¿Cómo se relaciona cada una de estos yo soy bíblicamente? No solamente lo que ustedes puedan decir de primera mano, sino bíblicamente. ¿Cómo relacionar que Jesús diga yo soy el pan de vida? El pan de vida que descendió del cielo. Alguien que nos pueda decir rápidamente a qué pasaje de la Escritura o qué evento de la Escritura, puede ser ya sea por el chat o puede ser por medio del audio, que nos pueda explicar, no solamente decir la palabra como tal, sino el por qué Jesús es ese pan de vida. Nuestra hermana Nelly levanta su mano. Le damos la palabra, hermana. Bueno, pues se refiere al maná, al pan de vida, ¿no? Cuando él provió al pueblo en el éxodo, por decirlo así, la salida, entonces él les provió del alimento al pueblo de Israel, entonces sería la relación, ¿no? Que yo vería el maná, él es el pan de vida. Muy bien, es correcto. Cuando nosotros hablamos del maná, recordemos que ¿qué había en el arca del testimonio, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo? Recuerdan que estaban las tablas de la ley, estaba el bastón de Aarón o la vara de Aarón, y estaba una porción de maná. Es muy interesante hablar de Jesús como el pan de vida que descendió del cielo. Muchas gracias, hermana. Ahora, el tema del maná, los panes sin levadura, es un tema acerca de la santidad. Son muchos detalles muy interesantes que nosotros podríamos hablar acerca de la persona de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Ahora, en el sentido de la vid, ¿cómo se relaciona con el Antiguo Testamento que Jesús diga yo soy la vid verdadera? ¿Alguien que nos quiera responder? Yo sé que ustedes son rapidísimos. Dice el hermano Jesús, se manifestó por el maná que todos los días le daba. Muy bien, una abundancia de pan, abundancia permanente en el desierto. Muy bien, el tema de el vino. Bueno, ya les di la respuesta. El tema de la vid. ¿En qué sentido se relaciona? Nuestra hermana Dina nos quiere responder esa pregunta. ¿O alguien que quiera contestarla antes de la hermana? Recuerden que esto es por dedocracia. Hermana Dina, coméntenos usted, ¿por qué, en qué sentido puede haber una relación con el Antiguo Testamento en cuanto a Jesús diciendo que Él es la vid?
No sé, hermano, no tendría yo una respuesta de cómo se relaciona con el Antiguo Testamento, pero podríamos entenderlo como en la declaración de Jesús, donde nos llama a producir, a tener frutos. No sé, no quisiera decir una herejía, no tengo una respuesta clara sobre esto. Ahí el hermano Hilario levantó la mano, le cedo la palabra. Ok, hermana. Eso fue Dios bendiga al hermano Hilario. Muy bien, hermana. Eh, Hermano Hilario, lo escuchamos. Ahí está. Ya. Ok. Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Recuerden que el Antiguo Testamento siempre hace referencia al pueblo de Dios con diferentes imágenes, y una de las imágenes es que Israel era el plantío de Jehová, y se hablaba de una poda como un juicio de Dios. Y entonces, aun cuando se pusiera el hacha y se cortara el árbol, quedaría el tronco, y del cual brotarían renuevos, que representa a los miembros del pueblo de Israel, que son precisamente esa vid o esa planta de Dios. Entonces, lo que dice Jesús es que Él es la vid, y no Israel precisamente, sino Él. Aún si vamos desde la teología del Antiguo Testamento, la teología juanina, y así en sí la teología cristiana en general, pero ahora veamos al conflicto que hay entre los movimientos religiosos contemporáneos, en especial el judaísmo o el neojudaísmo o el judaísmo mesiánico. Ellos dicen que Israel es la vid verdadera, y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Jesús mismo dice que ustedes son los pámpanos, que no es otra cosa sino una rama silvestre de producto de una uva silvestre injertada en el tronco principal, del cual esa ramita se alimenta de la savia de la planta verdadera, y hace que esas ramas silvestres produzcan frutos excelentes. Entonces, desde el tiempo de Pablo, no sé si lo llegaron a comentar ahí en la teología paulina, ahí va detrás de él gente judía, tratando de convertir a la gente al judaísmo, diciendo: todo lo que Pablo dijo está bien, pero no les va a servir de nada si no se hacen judíos. Y entonces se pensaba que el judaísmo como tal era la raíz principal o la planta principal en el cual todos habrían de estar injertados, incluyendo a Jesús, y como consecuencia el movimiento que se deriva a partir de Jesús, los del camino o el cristianismo. Pero Jesús dice: no, yo soy la vid. El judaísmo está como un precursor de Cristo, un ayo, decía el apóstol Pablo, la niñera que estaba cuidando a la criatura hasta que ésta llegara a su madurez o su plena manifestación, para que él tomara el control, el mando, el señorío. Entonces, Jesús es el tronco al cual nosotros nos hemos de injertar, no hacia el judaísmo, sino hacia Cristo. Es cierto que Cristo nació en un seno judío, fue miembro de una familia judía, practicó en el judaísmo como tal, pero bueno, es una situación que quizás fuera del ámbito de la iglesia presbiteriana, quizás no suene tanto, pero en la iglesia cristiana en general hay mucha controversia y hay mucha polémica, porque los judíos se presentan hoy en día
como expertos conocedores de la palabra de Dios e incluso distorsionan el Nuevo Testamento a favor de un proselitismo hacia el judaísmo mesiánico o hacia el judaísmo ortodoxo. Esa es mi aportación. Espero que les sirva. Gracias, pastor, porque la hermana Gloria nos ayuda también con dándonos un pasaje específicamente de lo que usted nos ha dicho, recordándonos al pueblo de Dios como el pueblo elegido por Dios, pero el tema de la vid. Ella nos envía el Salmo número 80, versículo 8, que dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y específicamente este texto hace una referencia al pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios no es la gente, sino es la raíz. Recordamos aquella porción de la escritura que habla de la raíz de David. Bueno, toda la escritura de Salmos presenta al pueblo de Dios como una vid y que tiene su origen en Cristo. Muchas gracias, pastor. Muy bien, cada uno de nosotros podemos ver entonces cómo estas 7 yo soy tienen una relación fundamental con el Antiguo Testamento y con la identidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo israelita, se identificaba con estas 7 características. Por ejemplo, hablamos del pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Bueno, recordamos en el tema de los profetas y los falsos profetas, o que en los libros proféticos se habla acerca de los falsos pastores engañadores que destruyen al rebaño y terminan con él. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Además de acusar a los fariseos de estar guiando de manera equivocada al pueblo, en vez de guiarlo al buen pastor, lo están guiando a ellos mismos. Es muy interesante cómo en la identidad del pueblo de Israel, estas 7 características nos presentan a Jesús. Todo esto, hermanos, es tipología de Cristo. Todo esto es una imagen de lo que ellos comprendían o tenían en su entorno, pero no comprendían en la realidad cómo todo apuntaba a Cristo. Y hermanos, esto es un aspecto fundamental para que nosotros, además de ello, veamos la unidad de la Escritura. Es importante que hagamos ese énfasis, que toda la Escritura tiene una línea fundamental, que es presentarnos a Cristo. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están separados, sino están claramente relacionados para presentarnos a Cristo. Todas las señales del Antiguo Testamento son cumplidas en la persona de Cristo. Nos presenta el pastor Ismael, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi buen pastor. Es muy importante que nosotros veamos esta relación desde este momento. Ahora, quiero terminar con esta pregunta para ustedes. Hermanos, ¿qué es un evangelio? Yo sé que todos ya hemos escuchado muchísimas veces la palabra evangelio, pero ¿qué significa la palabra evangelio? Alguien, si más fácil para que se nos haga la referencia, nos puede decir que es un evangelio. Un ángel es un mensajero. Dicen, es las buenas nuevas o mensaje, llega la nueva noticia. Ok. Es el mensaje.
La palabra evangelio tiene esa relación con buenas noticias. Las buenas noticias. Y es muy importante que nosotros entendamos qué es un evangelio. Es la presentación de uno de los discípulos, testigos oculares de la vida y ministerio de Jesucristo, que presentan aspectos de su testimonio vívido del mensaje de Jesús. Entonces, concluimos con esto. ¿Qué es un evangelio? Podemos decir, como Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, hizo Jesús muchas más señales que no están escritas en este libro, pero estas buenas noticias tienen un propósito, que tengamos vida eterna. Que nosotros creamos en Él, conozcamos a Él y creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio. Ahora, también eso tiene una implicación hermosa para nosotros porque Jesús envía a sus discípulos a enseñar todas las cosas que Él había mandado. Nosotros somos evangelistas. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Tenemos que señalar a Cristo, presentar quién es Cristo, su obra de redención, su relación en la Escritura, cómo Él es el Mesías prometido para nuestra salvación. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche para estudiar la palabra de nuestro Dios. El día de hoy hemos iniciado con el propósito de la teología juanina, el propósito del evangelio, que nosotros conozcamos a Cristo y que creyendo tengamos vida en su nombre. Además de ello, hemos tenido un panorama de lo que es Cristo y cómo Él se presenta como Dios, cómo Juan presenta la divinidad de Jesucristo y cómo Jesucristo mismo hace afirmaciones que sí lo llevarían a la cruz, porque a los que vino no le recibieron. Es muy interesante ver este panorama. Les invitamos que el próximo viernes a las 8 de la noche podamos estar nuevamente reunidos para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a tomar nuestra Biblia para concluir nuestra clase. Y busquemos Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12 y 13. Si nosotros leemos Juan 1:1, dice que al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, o era con Dios. Ahora nosotros leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 12 y 13, que dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Interesante cómo Juan capítulo 1 y Apocalipsis capítulo
11 nos presentan, 19 nos presentan a la persona de Cristo, el Verbo de Dios. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos porque tú eres maravilloso y tú en tu palabra te revelas a nosotros y podemos entender en tu gracia que tú quisiste que nosotros te conociéramos. No es que nosotros te hayamos amado a ti primero, sino que nosotros te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero. Tú quisiste darte a conocer para que nosotros pudiéramos ver tu gracia. Te damos gloria porque tú eres el yo soy, el Dios verdadero, fiel y verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes a conocerte más y que nos permitas presentar las buenas noticias, que veamos la manera de presentarte a ti, a Jesucristo el Señor, el Salvador, el gran pastor de las ovejas, quien actúa y provee nuestra vida. Te damos gloria por tu palabra y gracias por esta oportunidad de permitirnos estudiarla. En nombre de Cristo Jesús, amén.